me tendría que sentir ofendida por las declaraciones de Nélida Cifuentes y de ese falso debate que se ha generado en el país en torno a la elección vitalicia, diría yo, a la elección indefinida que de manera amañada el gobierno la va planteando. Álvaro García Linera está ya en campaña. Hablo de Nélida Cifuentes, le faltó decir, dice, no hay mujeres tan inteligentes, le faltó decir en el MAS, porque me imagino que de la forma en que han conducido en el país, en el MAS no hay mujeres inteligentes. Y por supuesto, les digo, es importantísimo analizar cómo viene la mano en términos de la Constitución. En el pasado, en la anterior Constitución, se tenían que analizar todos los aspectos inherentes al tema de la necesidad, aplicar incluso una ley de necesidad de reformas a la Constitución, estudiarlas, analizarlas, debatirlas, y esto obviamente no sucede. El MAS se ha lanzado con el uso de los bienes públicos a una campaña indefinida. ¿Qué hay detrás de esto? Nosotros nos hemos contactado con un gran constitucionalista como es el doctor Carlos Alarcón y por supuesto con nuestro colega en Tarija, Humberto Bacaflor. Un fuerte abrazo, Humberto, antes de darle la bienvenida al doctor Carlos Alarcón. Pues es un honor estar contigo y con el doctor Alarcón, al que tengo el placer de haber conocido hace unos años. Y yo lo que quería nada más y como pimientita para comenzar este tema, sería decir que a lo único que podemos aspirar nosotros es al carnet indefinido, que yo ya lo tengo hace varios años. Creo que los que cumplimos la tercera edad nos hacemos merecedores al carnet indefinido, que nos va a durar hasta que ya no lo necesitemos, ¿no? Me imagino que al presidente Evo Morales se le dará un documento parecido, según el pedido de los masistas, presidente hasta que él ya no quiera o no pueda, ¿no? Más o menos así se presenta, doctor Alarcón. Bueno, primero un gran saludo, buenos días a Marianela, a Humberto Bacaflor. Ayer estuve siguiendo los medios de comunicación, tanto a personeros del oficialismo como a personeros de la oposición. Lo que a mí me preocupa como ciudadano es que estamos actualmente en un falso debate en el país sobre el tema de la repostulación, que algunos le llaman, del lado del oficialismo, y del lado de la oposición le llaman reelección indefinida. Entonces, lamentablemente digo, para los ciudadanos que nos interesa el bienestar del país y de la sociedad, hemos entrado a un falso debate, porque lo primero que tenemos que debatir en Bolivia, como se debate en cualquier país del mundo que encara una reforma constitucional, es la necesidad o la no necesidad de la reforma constitucional. Para darles ejemplos muy sencillos a los oyentes, en el tema judicial, por ejemplo, está muy clara la necesidad de la reforma. ¿Por qué? Porque teníamos un sistema en la nueva Constitución, o tenemos un sistema de elección de las altas autoridades judiciales por voto. Esta norma constitucional, estas normas las hemos aplicado, y como consecuencia de la aplicación de estas normas hemos tenido y tenemos el peor sistema judicial de toda la historia de Bolivia, el peor, inclusive reconocido por el propio Evo Morales públicamente y por todas las personas que lo siguen. Entonces, en el caso judicial está clarísimo, la norma constitucional aprobada en 2009, vigente hasta el momento, se la ha aplicado. Como consecuencia de esa aplicación de esa norma, el resultado ha sido y es desastroso. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer los ciudadanos, y en la segunda ronda de este programa yo voy a hacer una propuesta, tenemos que cambiar, obviamente, los temas que ya probablemente han resultado desastrosos para el país en el tema de la justicia. Pero lo opuesto ocurre en materia de la repostulación o reelección, porque la norma actual vigente que establece que solo se podrá estar en el ejercicio del cargo de presidente y vicepresidente por 2 periodos consecutivos y por única vez, esta norma ni siquiera se la ha aplicado. Es decir, la primera aplicación que se tendría que dar de esta norma de la Constitución es cuando termine Evo Morales su periodo 2019, y esto ha sido inclusive aclarado y determinado de manera vinculante por un fallo del Tribunal Constitucional que interpretó que estaba habilitado Evo Morales para participar
última elección porque el primer periodo de él respondía a la anterior constitución, al anterior tipo de Estado, que no se aplicaba esa norma y que por lo tanto Evo Morales podía legítimamente y legalmente participar en la anterior elección. Y como consecuencia de ello, este periodo que está actualmente en curso sería el segundo. Pero la norma que dice solo 2 periodos consecutivos por única vez, recién la vamos a aplicar después del 2019. Entonces lo que a mí me llama poderosamente la atención es que ni siquiera se ha aplicado esa norma constitucional y ya la queremos cambiar, cuando no sabemos si va a haber o no va a haber la necesidad de reformar esa norma. Entonces, en el ejemplo, para claridad de los oyentes, yo digo, es como si sacaríamos un auto nuevo, o nos compramos un auto nuevo de la tienda de autos, ni siquiera le hemos puesto la llave, hemos encendido el motor, y ya lo estamos queriendo cambiar en la misma tienda por otro auto, ¿no? Cuando no sabemos si ese auto va a funcionar de maravilla o no. En cambio, en materia judicial, hemos sacado un auto que estaba tan viejo, tan vetusto, con el motor ya en llamas, lleno de humo, lo hemos prendido, hemos tratado de caminar, hemos llegado a la primera cuadra y explotado el auto. Entonces, obviamente, ahí vamos y le reclamamos al vendedor, le decimos, oye, me has estafado, me has vendido un pésimo auto, cámbiamelo. Lo que no ocurre en el tema de la reelección de postulación. Entonces, lo que a mí me preocupa es que si vamos a empezar a cambiar las normas de la Constitución, aprobadas por el Estado Plurinacional de Bolivia, no han sido aprobadas por el anterior régimen que los masistas dicen colonizador. Si las normas del Estado Plurinacional de Bolivia, la Constitución, las vamos a empezar a cambiar antes de que se apliquen, entonces es mejor nomás decir que ya no rija la Constitución en Bolivia y que la única Constitución sea lo que mande, dicte, desee y anhele Evo Morales. Entonces, ese es acá el tema de fondo del debate. Y me preocupa mucho que la oposición está perdida en este debate, porque está entrando a debatir los pros y las contras de la reelección indefinida, de si es de postulación, si no es de postulación, cuando lo primero que tenemos que debatir es si hay o no la necesidad de la reforma en ese punto de la Constitución. Cuando ustedes estudian Derecho, en los primeros años se lleva Derecho Constitucional 1, digamos en el segundo semestre, tercer semestre, y lo primero que nos enseñan los profesores el tema de reforma a la Constitución es que la esencia y la base de una reforma es la necesidad de hacerla. Y para que se vea la necesidad de hacerla, primero se tiene que aplicar la norma y ver si ha sido buena o es mala. Ahora, aplicaremos la norma, es decir, que el 2019, cumpliendo la propia norma de la Constitución del Estado Plurinacional impulsada por el propio Evo Morales, que se retire a su casa como lo hace Obama, como lo hizo Mandela, etcétera, que sé yo, que vaya a hacer sus actividades privadas. Y si vemos que esto genera un caos, un desastre para Bolivia, como probablemente pensarán sus seguidores, entonces ahí recién diremos, está probado como en el tema judicial, que hay la necesidad para cambiar en esto la Constitución, y yo sería el primero en ese caso que levantaría la voz para que se la cambie. Pero mientras no se aplique esa norma, ¿cómo podemos adivinar o anticipar que hay la necesidad? Por ahí ocurre lo contrario, por ahí Evo Morales se va a su casa, una compañera de él, mujer, como decía Marianela, se presenta de candidata, gana la elección, vuelve a hacer gobierno normal y resulta que esa señora Samuel hace un gobierno espectacular para Bolivia y todos nos quedamos contentos con la norma de la Constitución actual que dice que solamente se puede estar en el ejercicio de ese cargo por 2 veces consecutivas por una única vez. Entonces ese es el primer tema de debate que creo que deberíamos estar debatiendo ahora en la sociedad boliviana y lamentablemente hemos perdido la esencia del debate y estamos entrampados en este falso debate de si a favor o en contra de la repostulación o la reelección. Bueno, el tema está muy claro realmente, Humberto. ¿Alguna consulta en relación al lo que plantea el doctor? ¿No será, doctor, no será un poco ingenuo hablar del respeto de la norma en medio de este ambiente? ¿Qué norma ha respetado el actual gobierno? No respeta ninguna norma, ni siquiera las que él mismo impuso. Entonces no es medio ingenuo decir hay que hacer que la norma, que no sé qué, porque en la realidad ellos dominan lo que ellos dicen que es la verdadera Bolivia, las organizaciones sociales y todo eso, que le exigen que se pase por encima de todas las normas y todas las leyes, en fin, y ya, esa es la realidad que estamos viviendo, doctor. Claro, pero el tema central de debate, digamos, hagamos un rato abstracción
para mal, el debate se ha instalado, porque si usted revisa ayer han aparecido en los medios Samuel Doria Medina, Jorge Tuto Quiroga del lado de la oposición, la diputada Costas, del lado del gobierno el ministro Romero, del lado de la Gobernación de Santa Cruz el director jurídico, etcétera, y lo que están debatiendo, y la sociedad está debatiendo el tema de una reforma constitucional. Entonces, nos guste o no nos guste, ese tema ya está instalado en el debate nacional. Ahora, lo que tenemos que discutir es cuál es el falso debate y cuál es el verdadero debate. Para mí, si estamos discutiendo una reforma constitucional, el verdadero debate es discutir la necesidad o no de esa reforma, independientemente de lo que haga el MAS o deje de hacer con las normas vigentes en el país. Es decir, yo estoy hablando de eso, doctor. Justamente en la opinión pública, en los medios de comunicación, en los lo que está ocurriendo ahora. Es decir, ayer yo prendo el televisor, veo que todo el mundo está discutiendo moros y cristianos eso, y yo digo, pucha, pero estamos discutiendo de los trenes cuando deberíamos estar hablando de los aviones. Entonces eso es lo que a mí me sorprendió. Ese es el tema, y definitivamente habría que mirar la forma y cuál sería la de reencauzar este debate, porque definitivamente el pronóstico que planteaba usted hace muchos meses atrás, doctor Alarcón, en relación a que se plantearía en combo el tema de la ley de necesidad de de la necesidad de reformas a todo lo que significa el órgano judicial, ha sucedido casado a lo que usted mismo mencionaba, a la reelección indefinida. O sea, encandilar con el tema de la aprobación de una nueva justicia, pero detrás de ello el único objetivo era la reelección indefinida. Pero ahora se han desnudado antes de llegar a la cumbre de justicia que tiene que tener lugar, que está convocada por ellos mismos en diciembre. Bueno, justamente el ejemplo entre el tema de repostulación de elección versus cambio a la justicia es el que nos da la salida para hacer las cosas como corresponden o como deberían corresponder al país. ¿A qué me refiero? En el tema de la justicia, a diferencia de la repostulación de elección, ya hemos aplicado la actual Constitución, ¿correcto? Claro. Hemos ido a las urnas, se ha votado, ha ganado el no, el voto nulo, pese a eso el presidente ha impuesto el actual sistema judicial, y el actual sistema judicial es el más desastroso a mi criterio, igual habría que debatir esto, pero es el más desastroso en toda la historia del país, el actual. Entonces, ahí sí se necesita una reforma a la Constitución. Lo que yo propongo es que ya técnicamente hay una propuesta muy clara, yo la he trabajado, la publiqué hace tiempo atrás en página 7, lo que yo propongo es que hagamos una iniciativa popular constituyente, los ciudadanos, en lugar de estar en este falso debate de la repostulación de elección, diseñemos en esta reforma a la Constitución cómo debería quedar la justicia anhelada y deseada por todos, que es lo opuesto de la actual, y por lo tanto, si es que se va a cambiar la Constitución, únicamente que se la cambie para ese tema que ya está probadamente demostrado de que no ha funcionado y no sirve en ese punto la actual Constitución. Entonces, en lugar de estar discutiendo reelección, repostulación, discutamos pues qué tipo de justicia queremos para Bolivia, a diferencia del desastre judicial que tenemos ahora. Eso deberíamos estar discutiendo los bolivianos. Pero para entrar a fondo a ese debate, Mariana, primero tenemos que encauzar correctamente el otro debate, porque el otro debate es el distorsionador, el de la reelección de postulación. Entonces, en el otro debate tenemos que discutir la necesidad o no de la reforma de una norma de la Constitución en el tema de la reelección que ni siquiera se ha aplicado. Entonces, esperemos pues que se aplique. Claro. Esperemos que el 2019 se cumpla la propia norma de esta Constitución plurinacional que se le ha impulsado. Que se cumpla eso, que se vaya tranquilo a su casa y ahí veremos qué pasa con ese sistema. Si el país entra en un caos, en un desastre, bueno, entonces todos ustedes y yo vamos a decir, ya, está mal como en el tema judicial, está mal en este punto la Constitución, hay que cambiarla, hay necesidad de reforma. Pero por ahí no pasa nada y más bien toda una maravilla en el país, entonces no toquemos esa norma constitucional. Pero en el tema judicial sí ya está la prueba de que esa norma se aplicó y fue un desastre, y es un desastre. Entonces vayamos a cambiar lo que necesitamos cambiar y no toquemos lo que ni siquiera sabemos si se necesita o no se necesita cambiar. Bueno, y Humberto, ¿alguna consulta tiene usted antes de que yo pueda hacer otra? Sí, mi temor es el siguiente.
no quiero usar la palabra ingenuo, pero por ahí va. El gobierno del MAS controla todos los medios. Este medio de Marianela es una de las poquísimas excepciones. Todos los medios de comunicación. ¿Dónde se va a hacer un debate así como el que propone el doctor Alarcón? ¿Dónde? Se va a hacer... Además, nos van a responder que resulta que las organizaciones sociales representan a millones y que por lo tanto eso de que se pongan a discutir o debatir la necesidad de la reforma unos doctorcitos, unos abogados, unos licenciados y no sé qué, no tiene ninguna importancia porque el pueblo decide. Es decir, no estamos un poco esperando que se produzca un milagro, doctor. Bueno, la prueba clara de que lo que estamos hablando en este momento ya es un pequeño milagro, ¿no? Entiendo la preocupación de Humberto, pero esa no es la responsabilidad ni de usted, ni del doctor Alarcón, ni de Marianela, es la responsabilidad de Samuel Doria Medina, de Tuto Quiroga y de la oposición, que está entrando a un falso debate en lugar de agarrar y de promover por los medios que se puede que se tengan a mano el debate que a mí me parece el esencial. Entonces esa pregunta habría que trasladársela a la oposición, a la señora Costa, al señor Quiroga, al señor Doria Medina. O sea, si tenemos que debatir de aviones y estamos debatiendo de autos, y ellos están fomentando el debate de autos, que es obviamente el debate que le interesa al gobierno, entonces, bueno, no, yo creo que ahí hay que preguntarle eso a la oposición. Bueno, el tema para mí está absolutamente claro. Respondiéndole a Humberto, en la calle se tiene que debatir, en las universidades hay que generar el máximo esfuerzo para poder hacer que toda la gente realmente vaya a una iniciativa ciudadana en torno a la justicia y no hacia la reelección, porque además déjeme recordarle, Humberto, que solamente una vez puede abrirse en un periodo en un periodo legislativo la Constitución. Entonces la iniciativa ciudadana que plantea el doctor Alarcón es clara. Y aquí yo voy a estar de acuerdo con Nélida Cifuentes en torno al tema de la oposición. Realmente es penosa la oposición. Ahí hablemos de las inteligencias, porque todo el debate al que están llevando es absolutamente erróneo, es pro gobierno prácticamente, porque están entrando al juego del gobierno. Para mí la cosa está bastante clara, doctor Alarcón. Bueno, entonces, de todas maneras, si se siguen dando estos milagros, yo estoy pues a disposición de ustedes en el escenario, en el ambiente que corresponda, con total apertura, pluralidad, podemos debatir con moros y cristianos, no hay ningún problema, pero creo que se ha perdido el norte del debate. Y mi percepción es de que estamos en un falso debate y que el primer tema de interés público es reencauzar el debate. Ahora, doctor y Marianela, ocurre que hoy día es un día importantísimo en la historia de América Latina, ¿no? Ya se han enterado. La renuncia de Otto Pérez Molina en Guatemala, y lo han llevado con el bolígrafo que había firmado su renuncia en la mano, se lo han llevado a la cárcel. Es un país donde se ha protestado todos los días en las calles contra la corrupción de ese gobierno. En Bolivia los medios están controlados, doctor, totalmente controlados. No se habla de la corrupción, no hay corrupción. Hay un preso ahorita por corrupción en Bolivia, se llama José Luis Cejas, que llevaba GLP casado con droga a la Argentina en su cisterna. Pero ha pedido, eso está preso a pedido de la justicia argentina, ¿no? El único corrupto. La señora Achacoyo ha renunciado a su cargo y no ha terminado de informar qué pasó con los 615 millones de dólares que manejó el fondo indígena. Los medios, doctor, están controladísimos. Ahora, esperemos que sí que se produzcan estos milagros. Yo festejo, y he dicho esta mañana en mi pequeña radio aquí en Tarija, he dicho, temblad corruptos, porque ya en Guatemala ha caído uno, ¿no? El problema es que, claro, en Guatemala se sabía porque los medios informaban de la corrupción y todo eso. Acá no, está prohibido informar, doctor. Bueno, déjeme decirle antes de que le conteste el doctor que yo le he declarado una guerra total a la corrupción.
Es así que estamos denunciando a una cantidad de personas en la justicia, porque antes nuestras denuncias quedaban en el aire, Humberto. Hoy estamos llevando tanto a la Contraloría, a Transparencia o al Ministerio Público todos los actos de corrupción que probadamente los hemos ido denunciando, y si ustedes ven la página web y ven nuestra página en Facebook, van a notar que le hemos declarado la guerra total a la corrupción. Y en el caso de yacimientos, ¿cómo no va a estar involucrado el gobierno si le han dado el 40% de los contratos a esa empresa transportadora? ¡Qué casualidad! Es decir, el que más volumen transportaba era, obviamente, yo no sé si más de todo lo que significa el tema del petróleo, o más bien el tema de la merca. Es así, y eso está muy claro. Entonces, tenemos que culminar este tipo de situaciones, combatir la corrupción por donde podamos, porque para mí ese es el mal de todos los males, doctor Alarcón, y ojalá la gente se sumen abogados, se sumen ciudadanos, porque basta a la corrupción. Estamos hartos en todo, pero en todo el país hay hechos de corrupción. En los más de 300 municipios hay groseros hechos de corrupción, doctor Alarcón. Mire, Marianela y Humberto, en materia política hay una ley como en la gravedad en física, ¿no? Donde usted lanza un objeto en física y siempre va a caer, nunca va a subir mientras haya la ley de la gravedad. En materia política, desde la época de los griegos y creo que mucho antes todavía, se dice el poder absoluto corrompe absolutamente. O sea, eso ya está probado y comprobado, no solo en Bolivia, aquí, en la China, en cualquier lugar del planeta. Ahora, el tema que a mí sí me preocupa, además de obviamente, porque esa ley siempre se cumple, entonces es responsabilidad del ciudadano ejercer una ciudadanía lo más consciente posible para no dar el poder absoluto a nadie. Esa debería ser la primera responsabilidad individual de cada ciudadano. Pero en relación a los medios de comunicación, por ejemplo, usted es la prueba viviente, Gerdol, de todas estos hostigamientos, de toda esta persecución a estos medios independientes de opinión. Y ahí yo creo que los medios de comunicación, así como ahora estamos un poco criticando que la oposición está perdida en este debate sobre el tema de la repostulación de elección, los medios de comunicación se dejan avasallar sus derechos y no los defienden, ¿no? Que es el caso de Herbol, porque en el caso de Herbol, por ejemplo, el presidente dice, y de todos los medios, dice, yo soy el dueño de la plata, o sea, el soberano no existe en Bolivia, ya se lo ha borrado de facto la Constitución, yo soy el dueño de la plata, y yo dispongo a mi gusto, y ahora a quién le doy la publicidad del Estado y a quién no. Y el vicepresidente lo agrava y dice, yo soy el dueño de la verdad, y al que considere que dice la verdad, o sea, al que me da la razón en todo, le doy la plata, y al que no, no le doy. Y los ciudadanos que son los verdaderos dueños de la plata, que deberíamos agarrar y a través de los medios de comunicación afectados, presentar por lo menos sus acciones populares, donde en estas acciones populares, independientemente del desastre que es la justicia y que probablemente falla a favor del gobierno, pero dejar constancia pública de que los ciudadanos somos los dueños de los dineros públicos, somos los dueños de la democracia y por lo tanto queremos que se dé un trato equitativo a todos los medios de comunicación, proporcionalmente a su rating, etcétera, en temas de distribución de dineros públicos para los medios privados de comunicación y que no se puede discriminar a ningún medio de comunicación por más molesto que sea el gobierno de turno, con este gobierno, con cualquier otro gobierno. Entonces, derecho que no se lo defiende, derecho colectivo que no se lo pelea con las armas democráticas, y la primera es la opinión pública, por eso es tan poderoso este instrumento de la opinión pública, se lo pierde, Marianela, ¿no? Pero yo estoy convencida de eso, doctor. Usted sabe que el 2007... Y usted está convencida, ¿sabe cómo se está peleando jurídicamente para lograr, ¿no? Mantener la voz de todas las personas que se identifican con su programa y con su canal? Entonces, si no ejercemos esa defensa ciudadana de nuestros derechos, el poder absoluto se corrompe absolutamente y tiende a anular, justamente para tapar esa corrupción, tiende a anular todos los derechos ciudadanos. Entonces, vaya la reflexión para Herbol, usted más bien está peleándola, no se dice, con uñas para bien. Todos esos medios, Herbol se rindió, doctor. Herbol se rindió, doctor.
Totalmente. Se rindió. Bueno, pero está tiempo todavía de levantar cabeza. No, se rindió ante los pesos, tiempo. seguramente le quiere decir. ¿Eso quiere decir Humberto? Sí, Claro, sí. Se rindió Porque ante se los rindió ya. pesos. No se olvide, doctor, que también que la excepción confirma la regla, ¿no? Usted está en un medio que la excepción. ¿No? Todos los demás están controlados. Fíjese, hoy día la noticia más preocupante para mi juicio es que informa ITCB que el campo San Alberto de gas ha caído en 20% su producción en el último año. 20%. Se está agotando el campo San Alberto. Y la información la da ITCB, pero mezcladita, como hacía Cejas, que llevaba cocaína y GLP a la Argentina. Casado con la información de que Vizque, otros campos están aumentando su producción, pero se están agotando los campos y los medios no informan de esto. Hace un año que yo informé que el pozo descubridor de San Alberto, doctor, el pozo descubridor, octubre del 1990, número 9, pozo número 9, se secó hace un año. Pero nadie informa de esto. Entonces la desesperación del gobierno: les vamos a dar privilegios a las petroleras que inviertan, les vamos a dar premios a las petroleras que Las inviertan. reservas. Connie Sánchez de Lozada decía: les vamos a cobrar solamente 18% de impuestos. Pero eso hablan de premios y de privilegios, claro. No dan porcentajes, doctor. Entonces, y de estas cosas no se saben. No se sabe. Bueno, hay que rescatar esa idea de ustedes, de Marianela, de espacios alternativos de debate público. Por ejemplo, el tema de las universidades me parece sensacional en un tema como es la reforma a la Constitución, por ejemplo, y creo que la juventud es la más ávida, ansiosa y deseosa de conocer estos temas. Entonces, vamos a los rectores de las universidades y trataremos de generar debate en esos ambientes. Ahora, si toda la sociedad y todas las instituciones están controladas y todo, bueno, pues habrá que ver cuál es la forma, aún así, de encontrar esos milagros donde una pequeña luz a veces puede iluminar una gran oscuridad. Entonces, tampoco yo creo que hay que ser pesimistas y hay que bajar los brazos. Yo estoy de acuerdo muy bien con por él, el optimismo, ¿no? Muy bien por el optimismo del doctor Marianela. No, y yo le comento en experiencia propia, Humberto, la primera vez yo no había estudiado Derecho todavía, el 2007 nos asaltaron y resulta que cuando consulté con el abogado a quién deberíamos acudir, me dijeron al que había ordenado asaltarme. Me parecía la cosa más absurda del mundo. Ya porque no tenía, era profana en la materia de derecho. Pero resulta que ahora, después del asalto del 2012, me vuelven a plantear lo mismo, pero yo ya tengo conocimiento, después de haber estudiado, después de que me explica precisamente el doctor Alarcón que el tema va por ahí, porque tiene que ir por ahí, porque es el mecanismo, porque es el procedimiento, pedir un recurso de revocatoria, después viene el jerárquico, después viene habilitar todos los mecanismos al alcance para poder combatir y pelear por este tema. La primera vez nos rendimos y me parece fantástico que sea un constitucionalista de reconocidísima trayectoria que aliente a la gente a no cruzarse de brazos y realmente hacer algo. Estamos viviendo en un momento en que la iniciativa ciudadana es urgente, es importantísima para el país. Amén de lo que vaya a suceder con la salud del presidente, que déjeme decirle, doctor Alarcón, la tiene muy preocupada a la gente de su entorno más próximo. El presidente está muy, pero muy afectado en su salud. Hay algunos temas que se han filtrado. Humberto los mencionaba en algunas ocasiones. Humberto, adelante por favor con esto. Hay preocupación por la salud. El tema de la economía, Marianela. El tema de la economía y de la salud, ¿ah? ¿Por qué la urgencia ahorita hasta contar 3 de hacer el asunto de la reforma? Se les acabó el dinero. Porque hay muchas sospechas, versiones, rumores. Porque ya el gobierno ha llegado a la conclusión de que es necesario devaluar. Ya no está, lo puede ser ya antes, está con la soga en el de esta cosa. Sí. ¿No? Entonces, y la crisis económica está cada vez más grave. El ministro de Economía ya no sabe qué hacer para decir que no, que estamos creciendo al
Guaira está invadida por los despedidos de la mina. Huanuni van a despedir a 500 con el asunto de la jubilación. En realidad Comibol está en la quiebra. En Mutum los trabajadores están en huelga porque no les pagan hace 3 meses. En fin, es todo un desastre y la crisis económica ya no se la puede seguir ocultando. Eso está llevando a la desesperación de acelerar este trámite. Y por otro lado, se sabe de la salud del presidente que está delicado. Se ha quedado 2 días más en Cuba para hacerse revisar del problemita que tiene el tabique nasal y los problemas que eso ha llevado inclusive hasta el hueso del paladar. En fin, son cosas graves. Imagino que están apurándose para que en realidad el cargo de presidente indefinido de repente no dura mucho, ¿no? Ese es el tema. Ese es el tema, por eso yo creo que han precipitado, por eso creo que se han puesto rápidamente en campaña. Si usted lo ve, doctor Alarcón, Humberto Bacaflor, si ustedes ven al vicepresidente, está en plena y total campaña, activando movimientos sociales que vayan a mencionar, que vayan a entrar en este debate, y por supuesto acá están haciendo pulsetas para el tema del acompañante. Doctor Alarcón, ¿algún tema más para reforzar este tema brillante que nos ha planteado hoy en términos de lo que representa la Constitución y por supuesto este falso debate al que ha entrado la oposición? No solamente rescato el valor de los espacios públicos alternativos de debate de opinión pública, propongo que reencaucemos el debate, el falso debate sobre la repostulación de elección, y sería muy interesante que se logren abrir estos escenarios universitarios, académicos, inclusive hasta de instituciones dedicadas a derechos humanos, porque es un tema de interés obviamente de todos los bolivianos, y yo creo que va a ser muy importante que se escuchen todo tipo de voces, ¿no? Esa es la manera de preservar la democracia, no queda otra, y por lo tanto tenemos que más bien estar entusiastas con ello y ir adelante a cambiar el sistema de justicia. Eso, Marianela, lo tenemos clarísimo, el famoso voto popular que fue manipulado, al final de cuentas, fue manipulado en la preselección en la Asamblea Legislativa, nos ha llevado al sistema judicial más desastroso de la historia de Bolivia, ¿no? Esa es mi convicción, y hay realmente propuestas de tener una justicia, pero impecable en cuanto a independencia, ¿no? Porque el gran problema de el tumor, la metástasis del sistema judicial es la falta de independencia, y ese es el tema que, sobre todo del lado del oficialismo, nunca se lo debate, ¿no? En el tema de la reforma judicial hablan de la carga de los procesos, hablan de castigar a los abogados, a los jueces, a los fiscales, pero no hablan del tema medular esencial y generan otro falso debate en el tema judicial, que no es la mora procesal, ni es la parte administrativa de los fiscales, jueces y policías, sino el tema central es la total y absoluta falta de independencia del sistema judicial en Bolivia. Entonces, ese es el otro gran debate urgente, junto con el económico que hablaba Humberto Bacaflor. Entonces tendríamos urgencia de 3 grandes debates nacionales. El tema del falso debate de postulación de elección, es decir, necesidad de la reforma, que ese sería el debate correcto. El tema del cambio a la justicia, al sistema judicial, policía, fiscalía, jueces, y el tema de la situación y estado económico del país y del mundo. Yo creo que esas son las 3 grandes agendas de opinión pública, y esperemos que estos pequeños milagros se vayan proliferando y se vayan multiplicando. Bueno, muchísimas gracias, doctor Carlos Alarcón, un fuerte abrazo y realmente vamos a estar en contacto muy seguido por la necesidad que vaya generando este falso debate en los medios, como decía el director de Página 7 en su libro, en esos medios paraestatales, donde se llenan la boca para hablar y difundir el libreto del gobierno. Un fuerte abrazo, tenga bonito día. Gracias, saludos para ustedes, hasta luego. Bueno, Humberto, ahí tiene el tema, está absolutamente claro y obviamente habría que llevar esa discusión a estos escenarios universitarios, a las calles. Eso sí, sí. Urgente realmente, ¿ah?